Hemos estado hablando acerca del varón en la casa de Dios. Ayer comenzamos a hablar acerca de la necesidad, porque Pablo cuando habla a Timoteo dice, es necesario. Y entre las muchas cosas que Dios habla de los hombres en la casa de Dios, Pablo incluye que es necesario que el hombre tenga a sus hijos en sujeción. O sea, que él pueda educar a sus hijos. Y vimos por otros pasajes que la educación de los hijos en las Escrituras siempre, la palabra resalta dos aspectos. Uno, la enseñanza, y el otro es la disciplina. Hoy vamos a hablar acerca de la disciplina que deben ejercer los padres a sus hijos. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 4. Este pasaje creo que lo alcanzamos a leer ayer, como base lo que vamos a compartir hoy. Efesios capítulo 6. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ayer hablábamos de la amonestación, de la instrucción, de la enseñanza, y hoy vamos a hablar de la disciplina. Claramente, como decíamos ayer, nunca podemos desvincular los mandamientos del Señor con todo el contexto que el Señor nos habla por las Escrituras. Un hombre nacido de nuevo es un hombre que por naturaleza espiritual, por la naturaleza del Espíritu Santo, él va a amar a su esposa. Ya lo vimos antier. También va a amar a sus hijos. Pero la expresión del amor verdadero de Dios hacia sus hijos no es un amor natural, no es un amor si lo podemos decir, que solo expresa ciertas emociones, sino que el verdadero amor de Dios tiene ciertas características. Ayer veíamos que si tú amas a tu hijo, tú le vas a dar lo más precioso que Dios te ha dado a ti, que es su palabra. La palabra debe llenar nuestro corazón, pero también debe ser enseñada a los hijos. Pero ahora vamos a ver un asunto, la disciplina a nuestros hijos, la disciplina que Dios manda que debemos tener con nuestros hijos. Las Escrituras gastan bastantes pasajes hablando de esto y no debemos menospreciar. Decía Proverbios, hijo mío, no menosprecies la sabiduría y el conocimiento. No menosprecies la reprensión. O sea, no hay que menospreciar lo que el Señor ha dicho, porque en Él se encuentra su voluntad y la manera que Él nos ha provisto a nosotros para ayudarnos en medio del camino. Dios sabía, hermanos, que el hombre iba a pecar, que el hombre iba por causa del pecado, a entregarse a la maldad en sus propios miembros. Y Dios sabía que ese hombre pecador iba a ser padre y ese hombre pecador iba a ser hijo. Y Dios, aún antes de enviar a su Hijo Jesucristo para salvación, le dio ciertas herramientas a su pueblo por la palabra, para que su pueblo pudiera guardar aún a sus hijos de su propia maldad, porque la maldad está enraizada al hombre desde que nace. Pero las Escrituras nos dan ciertas herramientas para proteger y guardar a nuestros hijos aún de ellos mismos. ¿Sí? Porque a veces creemos que el pecado está allá afuera y va a llegar de muchas maneras, y también la responsabilidad del varón es guardar su casa en santidad, pero el pecado está enraizado a la naturaleza de nuestros hijos, y las Escrituras nos hablan cómo guardarlos aún de ellos mismos. Amén. Y mira lo curioso, generalmente lo que el Señor manda de nosotros es la misma manera que Él trata con nosotros. Entonces vamos a ver varios pasajes en el libro de Proverbios. Vamos a leerlos uno por uno, así capítulo por capítulo, para sacar un poco la enseñanza que el Señor muestra acerca de la disciplina. Porque cuando Pablo le dice a los hermanos, disciplinen a sus hijos, no es de la manera que ellos crean, no como a ellos se les ocurra, sino que era la manera que Dios mismo había hablado antes. Amén. Entonces vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 11. Son varios, entonces vamos a leerlo y meditar así sea un poco en cada uno de ellos. Y dice,
hablándole al hijo. Curiosamente el libro de Proverbios es un padre siempre hablándole a un hijo. Y curiosamente nuestro Dios es Dios Padre. ¿Quién más para enseñarnos a nosotros cómo educar a nuestros hijos que aquel que es verdadero Padre, verdadero Dios nuestro? Y dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Ya el autor comienza a mostrarnos que una característica de un hombre que ama a sus hijos es que él los corrige, que él no los deja andar en su propia necedad, sino que él está ahí para guardarlos, para cuidarlos, para protegerlos, para amarlos, para entregarse por ellos, pero también para cuidarlos. Cuando venía en el camino me acordé de un hermano. Ese hermano hace poco partió con el Señor. Era un amigo mío, muy cercano. Pasábamos mañanas completas hablando del Señor. Este hombre, de unos 3 o 4 años para acá, comenzó a tener una crisis laboral terrible. Buscaba trabajo y no le salía. Él trataba de hacer muchas cosas, porque la Biblia dice que el que no quiere trabajar, que no coma, ¿sí? Pero no, él buscaba trabajo y el Señor le cerró todas las puertas. Él comenzó a orarle al Señor, que era lo que él quería para su vida, porque él amaba al Señor. Y el Señor le dijo: quiero que te dediques a educar a tus hijos. Dedícate a tus hijos, no busques trabajo más, dedícate a tus hijos. Se lo dijo al varón, hermanos. Entonces él entró en un conflicto terrible. Con el tiempo el Señor comenzó a hablarle algo, hermanos. ¿Saben qué le dijo? Y él lo tuvo muy claro, porque nos lo dijo varias veces. El Señor le dijo: pronto, pronto te vas conmigo. Dedica los últimos años que tienes de tu vida a tus hijos. Sus hijos eran niños, hermano. Y sí, como el Señor mismo se lo había dicho, se lo llevó. Pero los últimos 3 años de su vida, ese hombre se entregó por amor a sus hijos. Se entregó y los enseñaba, los corregía, los amaba. Fue un ejemplo bastante precioso. Tal vez él no llevó el evangelio al mundo como él mismo hubiera querido, pero fue fiel en lo poco. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. También me recordaba en estos días una hermana. Ella es una hermana muy pobre. Económicamente es muy pobre. Y ella cocina y hace banquetes y hace muchas cosas. Y tuvo un hijo, pero su esposo la dejó y ella se convirtió al Señor. Y ella, por amor a su hijo, hermanos, tomó una decisión. Ella veía que en el trabajo que ella tenía no podía cuidar a su hijo. Su hijo iba a estar solo en la casa. Mira lo que hizo esta mujer. Esta mujer prefirió renunciar a su trabajo, conseguirse un trabajo vendiendo cosas en la calle para poder estar con sus hijos. ¿Sí? A veces nosotros queremos que Dios haga algo en nuestros hijos, pero el Señor también demanda de nosotros cierta disposición, sacrificio. Bueno, lo que hemos estado hablando estos días, amén. Son personas que muestran realmente el amor de Dios. ¿Cómo nosotros podemos decir que vamos a amar a otras personas si no amamos al prójimo mío? ¿Cuál es mi prójimo? Mi esposa. ¿Cuál es mi otro prójimo? Mi hijo. Yo, miren, hermanos, usted puede llegar a una reunión de mal genio y hablarme feo y tal vez yo no le conteste por el respeto de hermanos y esto. Pero si mi esposa hace eso, tal vez yo manifiesto y debería ser al contrario, porque ella es la más próxima mía, la más cercana. A veces nos queremos entregar más por los de afuera y los de la casa. Señor nos ayude, porque eso es una obra que Él está haciendo por nosotros. Otro pasaje más adelante. Mira lo que dice, ahí en el 13 mismo, en el 12:13. 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ahí vemos los dos aspectos. Uno es la disciplina y el otro es la palabra de Dios. Más adelante, Proverbios 22.
Estos pasajes comienzan a volverse, cada vez que uno comienza a leer estos pasajes, comienzan a volverse más serios. Proverbios 22, versículo 15. Dice, ya lo habíamos citado de alguna manera, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Cuando tú tienes un niño y tú lo ves todo bonito y es tu hijo, pero el niño comienza ya a crecer, ya tiene un año, año y medio, y tú comienzas a ver que el niño aún desde pequeño es desobediente, es egocéntrico, es envidioso, es un niño, pero ya tú comienzas a ver ciertas manifestaciones de pecado aún en el niño. A veces vas tú en tu vida y te llama la profesora del colegio, que tu hijo hizo esto y esto. Y uno, ¿pero cómo? Porque a veces se nos olvida que nuestros hijos son pecadores. Que la maldad está ahí, pronta. Tú a veces ya, ¿qué hiciste? Y el niño llega y te dice, tú sabiendo la verdad, y el niño llega y te zampa una mentirota. Que tú sabes que es una mentirota. Y uno entra en una crisis porque a veces desconocemos la condición de nuestros hijos. Pero qué bueno es saber que el Señor no solo muestra la condición de nuestros hijos y nos damos cuenta de ellos y aún de nosotros mismos, sino que el Señor nos da una herramienta para tratar con la necedad en ellos. Mírenlo como lo dice ahí mismo. Mas, o pero, la vara de la corrección la alejará de él. Él tiene la necedad, pero hay algo que Dios nos ha dado a nosotros como padres para guardarlos aún de su misma necedad. ¿Qué es eso? La vara. Vas a encontrar que en el libro de Proverbios habla bastante de la vara que corrige, la vara que disciplina, la vara que trata con la necedad. No la vara que expresa la ira del padre, no la vara que expresa la desesperación de los padres, sino la vara que usa el padre por amor a su hijo para corregirlo. ¿Sí ven? Es bastante diferente. Un ejemplo. Tu hijo quiere pasar tiempo contigo y quiere pasar tiempo contigo y te molesta y tú te desesperas y reaccionas con tu ira. Eso es la expresión de tu ira. Pero es muy diferente que tu hijo va caminando y bota algo y tú le dices, oye, recoge el papel. Tu hijo se voltea y te mira y sigue derecho. ¿Ahí qué pasó? Que tú hablaste y él de una manera directa ha desobedecido tu palabra. Él es digno en ese momento de ser corregido. ¿Por qué? Porque tú debes enseñar a tu hijo desde su niñez a respetarte. Miren, hermanos, actos de un niño, gestos, palabras de irrespeto a sus padres deben ser tratadas a corta edad. Porque si no, eso va a formar que la necedad haga parte de su carácter. Entonces él no va a respetar a los padres, no va a respetar a los profesores, no va a respetar a nadie. ¿Por qué? Porque aquel padre, aquella madre que debían educarlo desde pequeño, no quisieron asumir su responsabilidad. Un día fui a recoger el boletín de mis sobrinos al colegio. Y llega y dice el profesor, hablando en la reunión de padres, dice, llamé a una mamá y le dije, mamá, no sabemos qué hacer con su hijo no respeta, su hijo no hace esto, su hijo no. Y le dijo la mamá, no, profe, pero si a mí tampoco me respeta, ¿yo qué puedo hacer? Ay, bueno, el mundo no sabe qué hacer. El padre aquí tiene una herramienta de parte de Dios, la vara. La vara, hermano. Desde pequeño, dice, hay un pasaje que no lo vamos a leer, que dice, corrige a tu hijo desde temprano. O sea, entre más pequeño tú comiences a usar la disciplina con él, tú vas a darte cuenta que ya después, con solo tus palabras, él va a obedecerte.
Miren, yo les contaba ayer de las reuniones que teníamos y al comienzo llegaban los hermanos y con sus niños pequeños y comenzaban a correr a jugar escondidas en plena reunión. Entonces le dijimos al hermano, no deje de traer a sus hijos. La iglesia debe acostumbrarse a estar con niños, con ancianos, con jóvenes. Eso es parte de la vida de iglesia. Pero corrígelo. Entonces vas a hacer algo, hermano. Tú le vas a hablar al niño una vez. Si él te desobedece, pues como hasta ahora vas a comenzar a educarlo, le vas a hablar 2 veces. Si él te desobedece y se toma la reunión así de relajo, mira, te damos permiso que tú lo lleves a un cuarto, al baño, lo sientes en tus piernas, le bajas el pantalón y lo corrijas. Así sucedió. A la siguiente reunión, el primer niño comenzó a molestar. El papá con vergüenza y tu hermano ya dentro del apartamento. La hermanita del niño se dio cuenta, entonces ya de ahí en adelante se portó juicioso. El niño lo volvió a hacer en otra reunión, el papá lo volvió a hacer. Miren, hermanos, esos niños después, a pesar de que son hiperactivos, aprendieron a respetar el tiempo de la reunión. ¿Por qué? Porque su papá, que los ama verdaderamente, los corrigió. Ahora yo les contaba de uno de ellos. Ahora el papá no puede ir a las reuniones y el niño de 12 años llega a la reunión con su cuaderno y con su lápiz anotando versículos, buscando las canciones. Pero yo he llegado a reuniones, hermano, en lugares donde está la reunión y el sinvergüenza de 15 años acostado así en el sofá y el papá al lado y no le dice nada. En una reunión así de iglesia, hermano, el papá viendo como su hijo respeta la reunión y no dice nada. Qué cosa, ¿no? Necesitamos que el hombre gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción, pero para eso el hombre debe invertir tiempo con ellos. Claro, como le decíamos ayer a los hermanos, ¿cómo tú vas a corregir a tu hijo si tú no pasas tiempo con él? ¿Sí? Son ambas cosas, amor, enseñanza y corrección. La corrección nunca debe romper el vínculo entre el padre y el hijo, porque lo que tú estás tratando en el momento es su necedad. Él sigue siendo tu hijo. Muchas veces corregimos a nuestro hijo, inmediatamente lo corregimos, él deja de llorar, inmediatamente lo llamamos, lo sentamos en nuestra pierna. Porque no rompimos nuestro vínculo, nuestra relación no se perdió. Lo que estamos tratando es su necedad. A veces le explicamos y a veces oramos por eso. Para que él entienda que no es que mi papá me quiere destruir, sino que me ama y quiere enseñarme. ¿Sí me hago entender, hermano? Es una disciplina para conformar un carácter. Si bien, como decía un hermano, la disciplina no trae salvación a la vida de un niño, si lo guarda de su necedad. Vamos a ver otros pasajes ahí en Proverbios, más adelante. Proverbios 23:3 dice: no, mira, esto es bastante claro, rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Mira lo que dicen las escrituras: no rehuses corregir al niño, al muchacho. A veces tú vas, y a mí me ha pasado bastante, muchas veces, veo que le mando algo, oye, ven a hacer algo. Pasa 1 minuto, 2 minutos y no viene. Si yo soy congruente a mi palabra, porque hay algo que debemos aprender nosotros como creyentes, y es que nuestra palabra debe tener peso en nuestra casa. Si yo digo algo, eso en mi casa, si mi casa es creyente, yo debo estar firme en lo que digo. Un ejemplo, si yo digo, ¿cómo lo podríamos decir? Si yo digo en mi casa, no vamos a hacer esto, no vamos a permitir esto, no vamos a traer esto, o cualquier cosa, lo que yo diga, yo debo afirmar mis palabras.
¿Por qué? Porque eso va a enseñarle al niño que hay una autoridad. La mamá, como es mi ayuda idónea, ella va a trabajar para que eso sea así en mi casa. Si yo digo no, el niño debe saber que es no. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo no y él viola lo que yo he dicho, yo debo corregirlo. Y mira, muchas veces nosotros decimos algo y el niño coge de frente y se nos pasa por la galleta. Entonces yo digo, no, no es tan grave, es una pequeña cosa. Y al momento, y me ha pasado varias veces, ya no es una pequeña cosa, ya es una cosa más grande. Y yo digo, si yo lo hubiera corregido en lo poco, no había tenido el problema grande. Dice acá, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara. Porque a veces a nosotros nos gusta, bueno, si usted no hace esto, no le voy a dar plata. Si usted hace esto, no lo voy a dejar ver televisión. Si usted hace esto, no. No es lo que Dios ha enseñado. Hay muchos medios de corregir a los hijos. Tú vas al psicólogo y te va a dar 1 y 1000 formas. Pero lo que enseña la palabra es el mismo consejo de Dios. Con vara. Y mira esta frase. Librarás su alma del Seol. Cuando tú comienzas a ejercer disciplina sobre tu hijo, de alguna manera le estás mostrando un principio que gobierna el universo moral de Dios. Que todo acto tiene consecuencias. Cuando tú le dices a tu hijo no hagas eso y él lo hace y tú pasas por encima de ese hecho, le estás mostrando a tu hijo que él puede violar las leyes establecidas y que nunca le va a pasar nada. Cuando él crece, él puede burlarse de los profesores y no va a pasar nada. Cuando él es un adulto, él cree que puede burlarse de todas las cosas y no va a pasar nada. Y algún día se encuentra que si hay un juez, que si hay un Señor, que hay alguien que va a poner y va a destapar los corazones delante de Él para juzgar según lo que hayan hecho, sea bueno o sea malo. O sea que cuando tú corriges a tu hijo, le muestras el gobierno moral de Dios y la justicia de Dios en pequeños aspectos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Vas preparando su alma para guardarla, mira, del mismo infierno. Este asunto es bastante serio. Mira, yo he conocido hermanos que dicen, sabiendo que sus hijos lo saben. Digamos, conocimos el caso de una hermana que sabía que su hijo era ladrón. Lo sabía, hermano. Pero ¿sabes qué? Esa mujer le guardaba las cosas que él se robaba en su casa. ¿Sabes dónde está ese muchacho? ¿Por qué? Porque no se corrige y se permiten ciertas cosas que no se deberían permitir. No rehuses, porque vas a librar su alma de corazón. Vas a librar su alma del Seol. Más adelante, hermanos. Proverbios 26, 3. Mira lo que dice. Ahí en el versículo antes dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Qué cosas, ¿no? La palabra habla de esto, hermanos. Otro pasaje en Proverbios y vamos a ver la historia de un hombre. Proverbios capítulo 29, verso 15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mira lo que tenemos. Tenemos dos cosas, hermano. Una, la vara, y otra cosa, el muchacho consentido. Hay mujeres, y eso generalmente pasa mucho en la mujer es como más dada a sobreproteger a sus hijos. Por eso en la casa debe haber dos figuras, el hombre que ejerce la autoridad y la mujer que cuida y ama. Veía en estos días que una de las características
de las personas que tienen tendencia homosexual, que se inclinan por ese pecado, primero es que la mayoría de veces sufren violaciones o relaciones sexuales prematuras que los marcan el resto de la vida. Pero el otro grupo de hombres generalmente que no obtuvieron esa experiencia son aquellos que su madre llega a consentirlos de una manera sobreprotegedora. Eso los marca, eso los vuelve señoritas. Eso los inclina a ese tipo de pecado. ¿Por qué? Porque una buena educación siempre va a tener varios ingredientes: amor, palabra y disciplina. Una mujer vino en estos días a nuestra casa. Su hijo tiene problemas de drogadicción. Entonces le dije, bueno, ¿tú hace cuánto sabes que él tiene problemas de drogas? Hace como un año le descubrimos la droga. ¿Qué hiciste? No, pues hablé con él. ¿Solo hablaste con él? Y también oramos. Le dije, mira, hay cosas en la vida de un muchacho que no son tan fáciles de tratar. Si tú realmente quieres salvar la vida de tu hijo, tú vas a tener que ejercer ciertas acciones para salvarlo de eso, porque él va rumbo por un camino que lo lleva a la destrucción. Ahora, ¿qué está haciendo? No, pues como para librarlo de ese mundo le estoy pagando la universidad. ¿Le das dinero? Claro, le doy dinero. ¿A qué hora llega? No, a veces llega a las 9, a veces llega a las 2, a veces no llega. Le dije, hermana, tú misma le estás manteniendo el vicio. Tú misma le estás dando la oportunidad de que él esté con otros viciosos. Tú misma estás permitiendo que en tu casa entre ese pecado. Tú necesitas disciplinar a ese hombre, comenzar a tratar con él, porque si no, ese pecado lo va a destruir. No le des dinero. Eso es disciplina, porque si tú sabes que el dinero lo va a usar, lo va a malgar, no le des dinero. Limítale la hora de salida. Si la universidad es una mala influencia para él, no le pagues la universidad. Tienes que hacer todo lo posible para guardarlo. Ve a un centro de rehabilitación cristiano. Trata con ese problema a tiempo, porque si no, él puede pasar de la marihuana y del alcohol a una droga más fuerte, y en 2 o 3 meses lo encuentras en la calle. ¿Saben qué me dijo la hermana? No, yo no puedo hacer eso con mi hijo. El hijo consentido. La madre que no es capaz de ejercer disciplina porque naturalmente ama tanto a ese hijo que no va a tratar con él. Ese mismo amor natural, hermano, va a destruir la vida de ese muchacho. Eso lo dice las Escrituras, mira cómo lo estamos leyendo. ¿Qué versículo es? 15 dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Vamos a leer la vida de un hombre, ahí en Primera de Samuel, hermano. La vida de Elí. ¿Ustedes están cansados ya? Pero hasta ahora estamos comenzando. Dice Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer cómo Dios nos muestra un ejemplo que debe producir temor en el corazón de nosotros como hombres. El ejemplo del sacerdote Elí y sus hijos. Ahí Dios nos habla cómo el hombre debe tratar con sus hijos. Entonces estamos en Primera de Samuel, capítulo 2. Antes de eso, leamos un pasaje en Deuteronomio, hermanos. Ahí, 2 libros atrás. Deuteronomio, capítulo 21. Mira lo que dice. Verso 18. Mira lo que dice. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre. El padre tiene la responsabilidad de gobernar su casa, de hablarle a su hijo, pero puede haber el caso de hombres que no se sometan a esa palabra de sus padres,
que no se sometan a la palabra de sus madres, que sean irrespetuosos. Como un día le dije a una hermana, mira hermana, si tu hijo con 20 años no te quiere obedecer y se cree ya todo un hombre, pues que se vaya de tu casa y que se mantenga, si es tan hombre. Pero mientras esté en tu casa, él tiene la obligación de obedecerte. Y si lo hace, le va a ir el bien en su vida, dice la palabra, y va a ser de largos días. Pero si tú le alcahueteas y permites el pecado, Dios nunca va a obrar en la vida de él. Porque miren hermanos, ahorita lo vamos a ver en la vida de Eli. Dios quiere que nosotros santifiquemos su nombre. O sea que lo pongamos a él por encima de todas las cosas. Pero si nosotros toleramos el pecado, permitimos el pecado en nuestras narices, ¿cómo él va a meterse? ¿Cómo él va a trabajar en la vida de un hijo cuando el mismo padre o la misma madre le dan todo para que él siga viviendo de esa manera? Y me dijo, hermano, ¿cómo voy a sacar a mi hijo de mi casa? Pobrecito. Le dije, ¿cuántos años tiene? Me dijo, 40. Hay así hombres, hermano. Miren, en el barrio hay un muchacho que yo me crié con él y él cayó en las drogas terriblemente. Cuando yo me convertí fui a evangelizarlo y me di cuenta que tenía un trasfondo cristiano. Después por otro hermano conocí a la mamá de este hermano. Y ella hace todo por ese muchacho y todo el barrio sabe que es drogadicto. Y ella nunca ha tratado con eso en él. Lo ayuda, le mantiene a sus hijos, porque ella no responde por sus hijos, le mantiene a sus hijos. Bueno, es algo terrible. Pero no es tan... Mira, el hombre con el tiempo se ha vuelto el jíbaro del barrio. La gente va a comprarle el vicio a la casa de la mamá. Y ella lo sabe, hermano, y no hace nada, siendo cristiana. Todo porque es su hijito de 45 años y no lo puede sacar de la casa. Qué cosa, ¿no? Vamos a ver ahorita la vida de Eli, pero quiero que leamos antes lo que decía la ley. Entonces, si tú lo enseñas, lo instruyes, y a veces las cosas no deben quedar solo en palabras, hermano. A veces hay que ejercer la disciplina. Y rebelde que no obedecía la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, porque tú no puedes llegar a castigar a un hijo si primero no le has hablado, pero ya después de que le ha hablado una y dos veces y él permanece en la rebeldía, los papás tienen toda la autoridad de Dios para castigarle. Entonces mira lo que dice: no les obedeciere, mira lo que mandaba la ley, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo, pobrecito. A veces nos encontramos con mamás que dicen: ay, es que mi hijo tiene un problema, le gusta coger lo ajeno. Mi hermana, eso no es un problema, eso es un pecado. Sí, porque es que como padres maquillamos. Mi hija o mi hijo está teniendo, no sé, como una aventura con su novio. A veces se queda él en la casa de nosotros. Mi hermana, eso no es una aventura, eso es fornicación. Sí, porque es que nosotros, hermano, dice las escrituras así: ¡ay del pueblo cuando los sacerdotes no hacen distinción entre lo limpio y lo inmundo! ¡Ay cuando a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno! Nosotros debemos llamarle pecado a nuestro pecado. A nuestro pecado. Y pecado también al de nuestros hijos. Porque cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, esto es pecado y tú fuiste a la cruz por eso, Señor, perdónanos. ¿Saben qué hacía Job, hermano? Él sabía que sus hijos iban de parranda y al otro día se levantaba a ofrecer sacrificios, porque él sabía que sus hijos pecaban. Ese es un hombre temeroso, justo. Y mira lo que hacen estos hombres: y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde,
no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Mira lo que pasaba en la ley, hermano. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Mira esta frase: así quitarás el mal en medio de ti. Miren, hermanos, cuando tú tienes 4 hijos y el hijo mayor es rebelde, es borracho, escucha música contraria al evangelio, eso marca al siguiente. Es como cuando tú pones una fruta dañada y la pones al lado de otra, la daña. Y tú vas a ver que siempre el hijo mayor es el ejemplo. Entonces cuando el hijo menor crezca y tú lo vas a corregir, él te va a decir: pero si tú permitías esto en mi hermano, ¿por qué me corriges a mí? ¿Sí? Tú necesitas extirpar ese mal, tratar con ese pecado, luchar con ese asunto. No puede ser ligero, porque eso va a dañar tu casa. Eso va a dañar tu casa. Por eso el Señor dice: el muro es para hacer separación, hermano, entre lo limpio y lo inmundo. Y mire lo que dice: y todo Israel oirá y temerá. Qué palabras tan serias, ¿no? Ahora sí, 2 de Samuel. Vamos a ver esto en la vida práctica de un hombre. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Hay algo que la Biblia llama que es el pecado oculto. Nosotros no podemos tratar algo que yo no sé que no pasa. Y a veces nosotros como hombres somos pero ingeniosos para ocultar nuestros pecados. Pero tarde o temprano el Señor siempre saca a la luz nuestros pecados. Por eso yo a veces le digo a una mujer cuando descubre a su hijo en las drogas, siempre uno le dice: ya lleva tiempo. Ya lleva, para que lo descubras, para que él se arriesgue a traer algo a tu casa, es porque ya lleva tiempo. O sea, eso no comenzó. No te engañes. Pon los pies en la tierra, porque si no, el asunto va a crecer más de lo que seguramente ya ha crecido. Eso debe llevar tiempo para que el Señor lo saque a la luz. Nosotros a veces hacemos y el Señor se cansa de lo que hacemos y lo destapa. Pero Él como que nos da tiempo para arrepentirnos. Cuando lo destapa es cuando ya hemos pasado el límite. ¿Sí? Que no hay que pasar el límite, hay que arrepentirse. Y dice, y mira, se escuchó, todo el mundo sabía. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, estos hombres aprovechaban el lugar de Dios, hermano, el sacerdocio de Dios, para acostarse con las mujeres y todo. Y Elí les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Miren, hermanos, los que son papás, los que van a ser papás, cuando alguien venga a hablarles algo de sus hijos, escúchenlo. Escúchenlo. Tal vez no sea verdad, escúchenlo, porque de pronto si hay algo de verdad en eso. A veces los papás, como decíamos ahorita, no pueden pensar que sus hijos llegan a ciertas cosas, pero escuchen. A veces el Señor le manda a uno personas que le aman. A este hombre vino a hablarle un siervo del Señor, y después le habló el profeta Samuel, el niño Samuel. Y dice: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguien pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? O sea, les dice, mira la actitud de Elí, parece muy sabia. Hijos, ¿por qué pecan contra el Señor? Si ustedes pecan contra el Señor, ¿quién se va a interponer en ese asunto? Parece buena, ¿no?
Pero para eso el Señor había puesto a mí, para que se interpusiera en esa situación. Yo me acuerdo, cuando yo me convertí al Señor, hermano, yo venía de un trasfondo, pero yo estaba, como dicen los muchachos, heavy. Pero heavy. ¿Saben qué hacía mi mamá? Yo quiero ser mechudo. Mi mamá llegaba a mi cuarto, hermano, y oraba. Cuando yo llegué a la comunidad de los hermanos, usted es Pablo, ay, su mamá lloraba por usted. Su mamá lloraba por usted. Ella duró años yendo a la reunión y llorando por mí. Pero saben, mi mamá no solo oraba por mí, hermanos. En cuanto podía se me atravesaba en el camino. Yo quiero ser mechudo. Entonces me acostaba a dormir, cuando me levantaba el otro día todos trasquilados. Tenía una colección de música así, de lo más podrido, hermano. Un día llegué y vi todos mis cassettes rotos. Me rompía la ropa, me dañaba la música, se metía en problemas con mis amigos. A veces no es solo hablar, hermanos. Un día me dijo, ¿sabe qué? Se va el domingo, se va la próxima semana para un campamento conmigo. Y le dije, me tiene que obligar. Y me obligó. Me obligó, hermano. Usted viera las cosas que tuvimos que pasar. Llegamos al campamento. Y estaba ahí en el campamento y eso, llegaba uno y otro hermano a evangelizarme. Después me di cuenta que ya me los mandaba. A evangelizarme. Yo no quería nada con el evangelio. No quería nada. Mi mamá fue la primera que se convirtió en la familia. Venía orando y orando por nosotros. Pero no solo orando, me quitó el dinero. Uy, hermano. Eso fue una jornada terrible, hermano. Y pasó todo el campamento y yo no asistí ni a una enseñanza. A ninguna, no quería nada. Entonces me daba mal genio que me ponieran personas que me hablaran. Y los jóvenes que bautícese. Y yo, no quiero nada con el Jesús. Y estaban en el bautismo, hermano. Ya se iban a bautizar, los hermanos les habían dado charlas, ya estaban vestidos con túnicas y todo para bautizarse. Y el hermano Gino se para y dice, ¿hay alguien más que quiera bautizarse? Yo no fui, hermano. Yo no sé quién me levantó la mano. Martica. Y yo no sé quién fue el que habló por mí. Y dije, yo me quiero bautizar. No, pues imagínate, todos los hermanos me vieron. Las hermanas de la localidad comenzaron a llorar. Yo no sé por qué yo no tuve ni condenada en ese momento. Pero Dios responde a las oraciones. No solo a la oración, sino a la disposición del Padre para entregarse por sus hijos. Y conozco más testimonios, ¿verdad? De hijos así difíciles. Pero sus padres no se dieron por rendir, lucharon como Jacob luchó con el ángel hasta que el ángel les bendijo. Lucharon. Yo me acostaba a dormir y mi mamá se ponía a darme vueltas a la cama como si fueran las murallas de Jericó orando. Hasta que el Señor derribó la adicción a las drogas, la adicción al alcohol, las mujeres, la rumba, los vicios. El Señor es poderoso para salvar. Su brazo no se ha cortado. Pero lo que estamos hablando hoy es la parte de los padres, de entregarse por sus hijos. Mira lo que dice. Entonces parece muy... Pero el asunto que quedó ahí. Pero en el 27, mira lo que pasó. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las prendas de los hijos de Israel. Mira lo que dice ahora el Señor. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí.
engordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿No le parece serias estas palabras, hermano? El Señor honra a la persona que lo honra. Me acuerdo, un día estábamos con un hermano. Es que a veces no es normal, hermano, no es normal. Cuando tú tienes 4 o 5 hijos y uno se descarría, bueno, al Señor se le perdió uno también, Judas. Pero cuando es una normalidad en tu casa hay un problema. Y este hombre, mire, este hombre era queridísimo, era un hermano pero amadísimo, todos lo queríamos. Era de esos hermanos ancianos que llegan a la reunión de jóvenes, adultos que llegan a la reunión de jóvenes y todos los jóvenes nos sentimos amenos con él. Era el consejero de los jóvenes. Pero él ayudaba a varios hermanos, pero sus hijos estaban perdidos. Un día estábamos en un campamento y me dijo el hermano, oye, ve y dile a mi hijo que venga a la reunión. Como lo que hemos visto estos días, su hijo, él llegaba al campamento para audífonos, para juego de videos, para música en sus asuntos. Y yo decía, ¿cómo este hombre, que puede influenciar a tantos, no puede influenciar ni a uno de sus hijos? Me volteé y le dije, hermano, si su hijo no lo obedece a usted, ¿por qué me va a obedecer a mí? Si su hijo no lo obedece a usted, ¿cómo me va a obedecer a mí? Esa es su responsabilidad. Pero no, es que a veces traemos el mundo a nuestra casa. Y hablamos un evangelio que no tiene las virtudes de aquel que es poderoso para cambiar el corazón. El Señor nos ayude porque nosotros somos la luz, hermano, la luz. Y la luz no se pone debajo de la mesa, sino que ella se pone encima para que alumbre a todos los que están en casa. ¿No es así? Un día le dije al hermano, mira hermano, si tú no quieres ver estas cosas, para ti, para mí lo más fácil sería arrancar esas hojas de la Biblia. Pero ahí están, como un testigo fiel. Para que nosotros busquemos y anhelemos ser hombres fieles, firmes y aprender del ejemplo que nos dejan las Escrituras. Más adelante vuelve a suceder algo. Terminemos el pasaje y mira lo que dice más adelante. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Mira esta frase tan seria. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y mira lo que dice el 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Qué cosa terrible, ¿no? ¿Saben qué pasó? Mira lo que pasó más adelante. Mira lo que responde este hombre. Este hombre se le dice lo que se le dijo y no hizo nada. Y más adelante el Señor le vuelve a hablar por Samuel. Ahí en el capítulo 3, en el versículo 12. Mira lo que le dice el Señor a Samuel, al niño. Veámoslo desde el 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué el Señor tiene que juzgar con los hijos de Elí? ¿Saben por qué, hermano? Porque Elí no lo hizo. ¿Sí? Elí no lo hizo. Como él no lo hizo, le tocó al Señor. Dice, ¿por qué? Por la iniquidad que él sabe
sea, no era algo escondido, él lo sabía. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él no los ha estorbado. La disciplina, ¿saben qué hace, hermano? Estorba el pecado. Estorba el pecado. Guarda a los hijos, los corrige, les pone límites. Hay un libro precioso, hermano, para todos los padres. El libro se llama ¿Cómo entrenar a tu hijo?, de Michael y David Perry. Es un clásico. Todo papá lo debería leer. Papá y mamá. Los hermanos muestran ahí con mucha gracia la manera que un hombre debe corregir a sus hijos, instruirlos por el camino de la justicia. Vamos a terminar con un pasaje de la boca del Señor Jesucristo, hermanos. Las palabras ahí de Jesús en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Este está en Tesoros Cristianos, lo pueden descargar en audio. Es un audio, se puede conseguir en librería en papel, pero yo lo tengo en audio. El audio es mucho más ameno escuchar. Marcos capítulo 9, versículo 43 y 49. Esos pasajes que leímos de la ley eran terribles, hermano, ¿no? Imagínate tú sacar a tu hijo frente a toda la congregación y que todos lo apedrean. Pero lo que el Señor va a decir es todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor va a decir unas palabras tan fuertes en este pasaje para mostrarnos la seriedad del pecado no tratado, del pecado no corregido. ¿Sí? Dice en el versículo 43: si tu mano te fuere ocasión de caer, corta. Hermano, si el televisor es ocasión de caer para sus hijos, bótelo por la ventana. Si el colegio es ocasión de caer para sus hijos, sáquelo de estudiar. Si el trabajo, si la música es ocasión de que él se pierda, mejor sería que él quedara sordo, a que no perdiera su alma en el infierno. Si el internet es ocasión de pecar, hermano, desconecte. Eso es lo que quiere mostrar el Señor. No podemos ser ligeros ni con nuestro pecado, ni con el pecado de nuestros hijos. ¿Sí? Si una amistad te hace pecar, córtala. Un día le dije a una muchacha: ay, hermano, es que soy tan atrayente a los hombres. Cuando venga un hombre a decirte algo, insúltalo. Y así te lo quitas de encima. Mejor es que lo insultes y pases por grosera a que él te haga pervertir el camino de Dios. El hombre es orgulloso, ¿no? Cuando una mujer lo trata fuertemente, su ego se hiere y no vuelve. Hiérele el ego. Porque si tú sabes que tu debilidad son los hombres o las mujeres, trata con ese pecado. Claro, tenemos la provisión del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, pero también el Espíritu dice que Él habita y Él se mueve cuando nosotros nos presentamos como instrumentos de justicia. O sea, Señor, esto es para ti y yo me voy a guardar de todo lo que me contamina, Señor. Aquí lo que el Señor quiere mostrar es la consecuencia del pecado, la seriedad del asunto. ¿Sí? A veces hay papás que no, pero ¿cómo voy a hacer eso? En cosas pequeñas. El Señor dice: imagínate la seriedad, quítale una mano, quítale un brazo, quítale un pie. Pues no vamos a hacer eso. Pero el Señor sí nos está hablando de tratar el pecado. Córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Tú coges a un niño, lo corriges, llora 5 minutos, después de corregirlo, lo consuelas. No es mucho.
Pero si tú no haces eso, imagínate lo que le espera eternamente. Un lugar donde los hombres, hermano, allá el sufrimiento va a ser constante, 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 constante. El juicio constante. ¿Saben qué? Yo he escuchado cantidad de visiones donde el mismo Señor lleva hermanos al infierno. ¿Sí? El Señor no está hablando de algo que no conozca. Él conoce el lugar del tormento. Él lo ha descrito en las Escrituras. El hombre que realmente por amor a su pecado escoge vivir sin Dios no sabe las consecuencias que le esperan. No sabe. El Señor describió a un hombre que vivía, a veces queremos tener tantas cosas aquí en la tierra, y el Señor dijo, miren, un hombre pobre, lleno de llagas, que parecía los perros venían y le lambían, que deseaba comer así sean las migajas de un rico. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Cuando murió, se fue a un lugar de descanso. Mejor es estar ahí, pero sin la condenación, sin estar bajo la ira de Dios, que tener muchas cosas aquí en la tierra, siendo que nuestra vida está siendo cada vez más expuesta al fuego eterno. Mire, terminemos ahí, dice, donde el gusano de ellos no muere. Hermanos que describen que los gusanos entran así, salen, entran, salen. Cosas terribles, hermanos. Es que han tenido esas experiencias de ir a esos lugares, hermanos. Hasta personas que no son creyentes, que mueren clínicamente, y el Señor les permite ir allá y ver. Ay, Señor. Si tu mano te fuera más adelante, y el fuego nunca se apaga, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Todavía dicen los testigos de Jehová que Jesucristo no habló del infierno. Qué cosas, ¿no? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vamos a dejarnos ahí. Entonces, otro aspecto del varón de Dios en la enseñanza con sus hijos es la disciplina. Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros, Señor. Señor, permita que su palabra halle buenos corazones, para que eso pueda dar fruto en nuestra vida y en nuestras casas. Amén. Oremos para que, o por lo menos mi parte, caiga a nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ciertamente tu palabra es como un martillo, Señor. Ciertamente tu palabra es como una espada, Señor. Pero que esa herida que causa tu palabra en nuestra vida, Señor, sea para sanación, sea para salvación, sea para vida, Señor. Tú eres el que hiere, Señor, pero también el que sana, Señor. Tú eres el que exhorta, pero también consuela, Señor. Tú eres el que nos ama y también nos disciplina, Señor. Tú eres el que nos corrige, Señor. Aquí estamos como niños, queremos ser, Señor. Ahí queriendo aprender, queriendo conocer, queriendo entender tus caminos, Señor. Perdona si se dijo algo que tal vez tú no querías que se dijera. Borra de nuestra mente lo que no sea tuyo, Señor. Y guarda en nuestro corazón, Señor, aquello que necesitamos, porque tal vez ahora no haya necesidad,
pero que podamos ser como aquel hombre que ha guardado en su tesoro buenas cosas y cosas malas, y que en el momento necesario Él pueda sacar tu palabra y pueda vivir por ella. Y lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor.